Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí, buenos días a toda Venezuela. Yo quisiera comenzar un poco dando cuenta sobre la fundación de Santa Elena de Guairén. Santa Elena de Guairén nace como un impulso de protección real de nuestro territorio venezolano. Nace como una forma pacífica, pero además civilizada, de poder construir soberanía. Y lo digo porque la formación de Santa Elena se remonta a la época gomecista, cuando un ciudadano, un hombre, un venezolano, nacido en el estado de Cojedes, explorador, se adentra al sur de nuestro país, el señor Lucas Fernández Peña, y cercano a 1923 instala o crea o funda el asentamiento de Santa Elena de Guairén. Y lo hace porque había unas pretensiones muy claras para ese momento de la Guyana británica de instalarse en ese territorio. De hecho, cuando se funda la ciudad de Santa Elena de Guairén, ya habían banderas británicas ondeando en suelo venezolano. Y esa forma de expresión de la soberanía, esa forma de expresión de nuestro territorio, de resguardo de nuestra tierra, fue la creación y fue la expresión de lo que hoy es Santa Elena de Guairén. Y yo comienzo diciendo esto porque lo que significa tener a Santa Elena en nuestro último extremo sur, a escasos 17 kilómetros de la frontera con Brasil, es un hecho histórico, pero es un hecho cargado de profunda enseñanza para la historia venezolana. Y lo digo porque el devenir histórico de Santa Elena de Guairén ha sido la de ser principalmente un pueblo receptor de muchas culturas, protector de las naciones indígenas, protector de nuestra naturaleza y nuestra reserva y nuestra enorme biodiversidad que está en el sur de nuestro país, especialmente en el estado Bolívar, pero ha sido un pueblo con una población caracterizada principalmente por ser de paz, por ser un lugar de asentamiento de aquellos que luego de expediciones muy largas por todo el mundo llegan y encuentran en Santa Elena de Guairén y encuentran en nuestra Gran Sabana un territorio de magnífica paz. De tantos indígenas que han encontrado en la Gran Sabana un territorio para promover su cultura, defender sus creencias y sobre todo mantenerse a través de los siglos. De esos brasileros y de esos venezolanos que hacen vida fronteriza y que ha permitido tener allí un emporio o una posibilidad de desarrollo económico impresionante. Santa Elena de Guairén no solamente representa el último punto de nuestra frontera sur, no solamente representa el último o uno de los espacios de donde históricamente se ha defendido la soberanía de nuestro país, también representa el reservorio cultural y el reservorio de biodiversidad más grande de nuestra nación venezolana. Para llegar a Santa Elena de Guairén hay que recorrer prácticamente todo el estado Bolívar. Estamos hablando de casi 10 horas en carretera desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena. Y esa carretera permite a cualquier venezolano que haga esa ruta, permite ver las diferencias enormes dentro del propio estado Bolívar. Permite ver la diferencia de lo que es una ciudad con un pueblo minero, pero termina entrando a la Gran Sabana maravillosa y ese lugar imponente que termina en Santa Elena de Guairén. Lamentablemente, desde hace más de 10 días, este poder usurpador, este poder que solo pretende la dominación del pueblo, este poder que no entiende de civilidad, sino que entiende del uso de la fuerza y de la coacción, con un mecanismo de control social que poco a poco se le va diluyendo en el tiempo, desde hace 10 días tomó la determinación clara y firme de dar un lugar de sitio, de asediar y de invadir a la Gran Sabana, a nuestra Gran Sabana. Y la mejor forma que escogió es el uso de la fuerza letal.
el uso de la fuerza criminal y la conjunción maléfica, pero además destructora de cualquier institucionalidad, la conjunción de cuerpos paramilitares con el uso abusivo de cuerpos de la Fuerza Armada Nacional para invadir, para atacar, para hacer estado de sitio del municipio Gran Sabana al sur de nuestro país. Nosotros queremos denunciar esto porque no se trata solamente de una masacre que se inició en San Francisco de Yuruaní con Zoraida. Es una masacre continuada lo que se está dando en Santa Elena de Guairén y en el sur de nuestro país. Una masacre porque desde ese entonces la frontera con Brasil ha estado cerrada y eso ha generado enormes problemas económicos de una región que vive y subsiste de su relación con Brasil. Ya van más de 10 días que el sur de Venezuela no recibe alimentos, porque todos esos alimentos vienen del Brasil. Ya está escaseando los principales artículos, los principales rublos alimenticios en el sur de nuestra nación. Ha sido una invasión criminal porque ha utilizado la fuerza masiva, la fuerza letal que significa un rifle de asalto, un fusil de guerra para tratar de exterminar a todo aquel que piense distinto. No solamente ha pasado con la comunidad Pemón, ha pasado con civiles o con criollos, como le dicen en el sur, con criollos que viven en Santa Elena de Guairén. La respuesta a la protesta ciudadana, la respuesta al deseo de que entre la ayuda humanitaria en Venezuela fue balas de FAL. Fue el uso de la fuerza letal para masacrar un pueblo y un uso criminal. Desde hace 10 días, ese terror, ese estado de sitio que inició hace un fin de semana, se mantiene en Santa Elena de Guairén. Porque lo que ha venido después de esa masacre, después de tratar de aniquilar la protesta de los venezolanos, indígenas y criollos, lo que ha venido es una racia para buscar culpables. Es una racia para identificar a todos aquellos que piensen distinto al poder. Y se han provocado cientos y cientos de allanamientos de hogares, cientos y cientos de detenciones arbitrarias, cientos y cientos de violaciones a los derechos humanos, a ciudadanos que lo único que esperan es que Venezuela cambie. Se ha provocado la persecución a todo el sector comercial de Santa Elena de Guairén. Pero sobre todas las cosas, se está intentando destruir también la voluntad del pueblo. Porque han hecho, los que están en el poder, han hecho de una recompensa el tener la cabeza del alcalde Emilio González. Porque se propusieron desde el año pasado desconocer lo que el pueblo de Gran Sabana se dio, que fue un alcalde que no es del gobierno, que no es de los usurpadores. Y desde ese momento nunca aceptaron que Gran Sabana pensara distinto a los otros 10 municipios del estado de Bolívar. Y como nunca lo aceptaron, hoy, en estos 10 días o más de 10 días de estado de sitio, de invasión, de coacción y de amedrentamiento, también están aprovechando para sacar al alcalde Emilio González, destruir la voluntad del pueblo y hacerse con otro espacio de manera informal, de manera abusiva, de manera inconstitucional. Y eso queremos denunciarlo, porque la crisis que ha vivido Santa Elena todavía hoy continúa. Todavía las personas y los ciudadanos criollos e indígenas que viven en Santa Elena de Guairén y en el municipio Gran Sabana se sienten perseguidos. Sienten el poder del fusil que los persigue y los intenta aniquilar. Sienten que hoy no hay posibilidad ninguna de poder provocar nuevamente ese pueblo con un estado de paz y una efectiva realidad ciudadana que permita el engrandecimiento del país. Hoy han pasado 2 días y continúa la frontera cerrada, continúa la persecución. Justo Noguera continúa tratando de tomar ese pueblo a la fuerza. La Fuerza Armada continúa tratando de a sangre y fuego tomar el control de algo que jamás tendrán control. La Gran Sabana es una tierra ancestral, es milenaria. Y con lo milenario llega lo mágico. Y la magia produce la fuerza enorme de nuestra naturaleza. Y esa fuerza está engalanada con nuestros pemones. Nuestra nación pemona,
que ha sobrevivido cientos y cientos de años a su cultura y al intento de transformarlos. Y eso que hoy intenta Justo Noguera, que hoy intenta la Fuerza Armada Nacional, que todavía, ese pequeño grupo que todavía defiende al usurpador, eso no lo podrán lograr. Y no lo podrán lograr porque por encima de las balas, por encima del amedrentamiento, por encima de la persecución, hay una fuerza enorme ciudadana que busca el cambio definitivo de este país. Hemos vivido demasiado dolor. Los que estuvimos ese fin de semana en Santa Elena de Guairén pudimos ver la muerte muy de cerca. Vimos lo doloroso que significa para el pueblo indígena, que es un pueblo de paz, que es un pueblo que rehuye al conflicto, tener que enfrentarse a la barbarie. Y tener que enfrentarse a la barbarie invocando a cada uno de sus dioses para que los protejan y para que la naturaleza sea su gran protector frente a este desmedro. Vimos, lamentablemente, peores episodios de los que vimos en el año 2017, porque la protesta no fue enfrentada con gases, ni fue enfrentada con perdigones. La protesta fue enfrentada con balas asesinas de grupos paramilitares, que viendo cómo en el propio hospital de Santa Elena ni siquiera había una gasa para curar a los miles y miles de heridos, a los cientos y cientos de heridos que llegaban, todavía trancaban la ayuda humanitaria. Pues en esa ayuda humanitaria estaba el material médico quirúrgico que pudo haber salvado a cada uno de esos pemones que lamentablemente murieron heridos de bala. Pues en esa ayuda humanitaria está la comida que hace más de 10 días no dejan pasar a los pueblos del sur de Venezuela. En esa ayuda humanitaria estaba la esperanza de recobrar y de salvarle vida a muchos y muchos indígenas y criollos que estaban esperándola con anhelo para poder vivir su próximo mes. Nosotros queremos denunciar nuevamente ante el mundo, no solamente ante el país que sabe la barbarie y el desmedro y la inconsciencia que hoy lamentablemente usurpa este país. Queremos denunciar ante el mundo que lo que se está provocando en Santa Elena de Guairén es un hecho de los más abominables que rayan la lesa humanidad. Es un crimen atroz que trata de convertir un pueblo originario, que trata de crear una tierra de gracia en un país de muerte y desolación. Y eso no va a pasar porque la fuerza propia de Guayana, la fuerza propia de nuestra tierra, lo va a repeler y lo va a repeler con la mayor inteligencia. ¡Viva el pueblo de Santa Elena! ¡Vivan los pemones en la nación pemona! ¡Vivan cada uno de los venezolanos que frente a la bala, frente al asedio, frente al acoso, hoy sigue parándose digno y sigue parándose firme frente al anhelo de un país absolutamente distinto! Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de febrero en su resolución 7 de 2019 ha creado unas medidas cautelares a favor de la etnia Pemón y a favor de los derechos humanos del pueblo Pemón. Nosotros no solamente queremos llamar a la Corte Interamericana a decirles que aquí está una Asamblea Nacional dispuesta a dar todos los testimonios que sean necesarios ante esa Corte para que esto no quede impune, sino que además queremos volver a llamar al mundo, a ese mundo que nos sigue, a ese mundo que nos respalda, a ese mundo que está de la mano con la lucha que estamos dando en Venezuela, a que entienda que la violación flagrante de los derechos humanos del pueblo Pemón es la violación a nuestro origen, es la violación a nuestra propia esencia de ser venezolanos, es la violación y es el acoso y es el crimen más terrible que se pueda cometer contra nuestra historia, contra nuestros deseos de mantener y perdurarnos en el tiempo y contra nuestra fuerza real, que es la de nuestro pueblo. Hoy Gran Sabana llora, y llora del dolor terrible de dejar de ser un pueblo de paz. Llora porque se recuerda que fue una población que nació para defender la soberanía y no para autodestruirse. Llora porque se recuerda que la fuerza enorme de nuestra Gran Sabana es esa fuerza indetenible como la fuerza del pueblo venezolano. Nosotros queremos desde esta Asamblea Nacional no solamente acompañar en el dolor a todo el pueblo de Gran Sabana, acompañarlo y ser solidarios con toda la nación pemona, sino volver a decir que esta Asamblea Nacional, nosotros como diputados del Estado Bolívar, somos
y seremos los garantes de que definitivamente este país se construya en una zona de paz, en un camino para el entendimiento y un camino para el crecimiento nacional. Que viva nuestra gran sabana, que viva nuestra Orinoquia, que viva nuestro sur, nuestra frontera sur ancestral, que viva el pueblo pemón. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.